Todos hacemos en algún punto, en algún momento de nuestra vida, un reclamo legítimo, el de sentirnos abrazados, contenidos, amados y especialmente atendidos. Todos hacemos ese reclamo. Las manifestaciones de ese reclamo son diversas, son variadas. Algunos buscamos desde la lástima, otros desde la agresividad, otros desde un susurro permanente, etc. Hay tantos modos, tantos caminos para llegar a poder captar este tipo de sentimiento en nuestras vidas. Pero yo quiero detenerme en esta oportunidad para comentarles lo que fue el caso Josefina. Esto ocurrió hace algunos años, entró al consultorio y nunca vi un cambio tan repentino, nunca vi en un rostro cambiar tan dramáticamente desde el enojo a la pasividad y cómo los rasgos se desdibujaban de esa ira contenida y pasaban a una bondad y a una paz, a una tranquilidad pasmosa. Bien, aquí la historia de Josefina, que quiero que la escuches, puede ser tu historia también, o quizás no tan dramática, pero encierra lo que necesitas, o quizás logras alcanzar lo que hoy necesitas. Josefina acompañó la visita con la presencia de su madre. De hecho, su madre era la que había insistido en que era tiempo de consultar a alguien. Habían andado por distintos caminos, pero nadie podía contener el enojo, la ira. Se exaltaba con facilidad, era muy irritable Josefina. Cuando le dijeron, bueno, es un terapeuta, pero atiende dentro de una iglesia, mucho menos conveniente para Josefina, porque cuando abrazaba la idea, el concepto, veía el tema iglesia, aún peor se exaltaba y se enojaba. No estaba poseída, no estaba endemoniada, como decimos. No tenía nada especial, solo que la idea de la iglesia era una iglesia que le había censurado, que le había castigado o que estaba esperándola para darle con un barrote en cualquier momento, y así que le costó llegar. Cuando encontró la tranquilidad de saber de que no habría reuniones, no habría conferencias por escuchar, sino que se la atendería en una tranquila oficina, accedió. Y ahí tengo a Josefina entrando en el consultorio. Se cerró desde un primer momento, cruzó sus piernas y también cruzó sus brazos de esta manera, como desafiando y abrazando ese momento con la fuerza que ella poseía. No estaba dispuesta a doblegar un centímetro, pero había insistido tanto su mamá que para no agravar más el problema dijo, está bien, voy a entrar y a ver qué me dice. La historia de Josefina me remontó a escuchar por algunos minutos sus atropellos, sus torpezas. Se sentía descalificada, se sentía a menos y no quería escuchar exámenes de conciencia, no estaba dispuesta a hacer algo que no quisiera. Se había concentrado en su ira, en su enojo, y desde allí piloteaba cada respuesta y trataba de salvar cada pregunta, con cierta torpeza como para ir poniendo límites cada vez más firmes, cada vez más torpes. El concepto del bien y del mal en Josefina estaban bien claros. Ella sabía qué era lo santo y qué era lo profano. Pero también para ella era muy claro cuál era la posición que había elegido, desde qué lugar pararse, desde lo bueno o desde lo malo. Y desde lo malo había abrazado algunas conductas que la habían desvirtuado en el medio. Ya no era una chica candidata para ser
esposa de nadie, se había llenado de cicatrices, tatuajes, había puesto aros en su cara, se había deformado su figura en una rebeldía muy agresiva para con ella misma. Se desmerecía todo el tiempo y ofrecía esos cambios repentinos, impredecibles. También descreía de que podía haber algo que ocurriera realmente con ella y que le hiciera cambiar de parecer. Esta es la Josefina. Cuando me empezó a contar su historia, empezó a relatar de que en realidad todo lo había hecho mal y que quién se fijaría en ella para considerarla alguna vez. Se desmerecía, pero a la vez también, no solo eso, sino también que creía que era merecedora de un castigo ejemplar. Que alguien tendría que terminar en algún momento, y lo provocaba todo el tiempo, con una golpiza que diera el castigo o que terminara con todo lo que ella estaba haciendo. Esta es Josefina. De pronto, con las preguntas y cómo íbamos llevando la conversación, cambió el giro y empezó ahora a sentir que en realidad había sido víctima. No era ella la provocadora, no era ella la que causaba las cosas, sino que las circunstancias, la vida, la familia, los padres, los amigos, etcétera, todos habían colaborado, la sociedad toda se había colaborado para ir en contra de ella. Y esto, decía ella, este es el resultado. Otro tiene la culpa, ustedes lo hicieron. Y de hecho, dijo algunas palabras así como esto: yo no quería esto para mí, ustedes lo lograron, ustedes lo hicieron, yo quería ser feliz, pero nunca me lo permitieron. Cuando terminó estas palabras, ella me miró como diciendo: a ver, ¿qué me dice de todo lo que le dije? Deme respuestas. Y abriendo pausadamente la Biblia, busqué un versículo que es el que voy a compartir en este momento. Y cuando leí este versículo, agregué unas palabras que la desconcertaron. El versículo, Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego de haberle leído en 2 oportunidades este versículo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue cuando le dije lo siguiente: Josefina, eres candidato. Reúnes todos los requisitos y creería yo que mucho más de los que la Biblia menciona. Así que eres candidata. ¿Candidata?, me dijo ella. ¿A qué? ¿Candidata a qué? Y quiso volver a ser intemperante, cruel, dañina, enojona, cuando le dije: candidata a su gracia. Sí, eres candidata a la gracia, a un regalo inmerecido, porque sin duda no hay virtudes, sin duda no hay calificaciones que puedan hacer que te amen de alguna manera. La gracia de Dios te hace candidata. Empezó a respirar un poco más agitado de lo normal y empezó a responder y a defenderse como ella podía. Candidata yo, pero no escuchó lo que le acabo de decir. Candidata yo, ¿quién me quisiera amar así? Dios me va a amar a mí. Con todo lo que yo hice todo y a propósito y en contra. ¿Cree que Dios me va a amar de alguna manera? Y yo le dije: todavía sigue siendo candidata. Porque entras dentro de esta única cuestión. Esto que menciona aquí. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin duda se había perdido. Y me dice ella: ¿y cree que es tan fácil? ¿Cree que es así de fácil que yo de un día a la noche cambie simplemente por decir acepto la gracia?
acepto a Jesucristo. Y le dije, no es fácil. No es fácil aceptar la gracia. No es fácil aceptar que lo merecemos. No es fácil aceptar que alguien nos ama a pesar de todo. Eso lo hace difícil. Pero la gracia es eso. Es eso increíble que no queremos escuchar o que no creemos. La gracia es eso. La gracia es ese rescate de amor que viene a transformar eso horrible para transformarlo en algo bueno. Que viene a terminar con el pasado para hacerlo bueno. Josefina me miró y me dijo, pero no, porque si yo hago eso, ¿quién me va a hacer justicia? Yo estoy a cargo de administrar mi propia justicia. Se daba cuenta que si resignaba todo ese enojo y lo entregaba y entregaba su corazón a Dios, lo que iba a entregar también con eso era el juicio que había reservado para ir castigando a cada uno de aquellos que ella decía le habían causado daño. Sí, Josefina era un perro lastimado, atropellado en la calle, que no estaba dispuesto a ser alzado, contenido y que daba mordiscones por aquí y por allá. Y que quería defenderse a como diera lugar, aunque no tuviera fuerzas. Pero cuando me dijo eso, le respondí que Dios se haría cargo, que Dios era justo y que ella vería la justicia de Dios a su favor. Allí fue cuando se tranquilizó y empezó a moverse ya un poco más nerviosa. Y le dije lo siguiente, eso que está sintiendo ahora, esa guerra interior en que lo hago o no lo hago, me entrego a Dios o no me entrego, eso te hace particularmente todavía más candidata porque el Espíritu Santo está tratando ahora con tu corazón. El Espíritu Santo está tratando con tu vida porque sabes que debes resignar, que debes entregarte, pero hay otras fuerzas también espirituales, oscuras, malas, que no quieren soltarte como su presa. Josefina volvió en sí en un momento. Reflexionó sobre la conveniencia y darle la oportunidad a Dios a quien todavía no se la había dado y que increíblemente seguía diciéndole, te amo, Josefina, te amo. Y finalmente dijo, está bien, quiero a Jesús en mi corazón. Hicimos una breve oración y el rostro de Josefina cambió desde el dolor, el enojo, la ira, el ceño fruncido, a una muchacha agradable, bondadosa y llena de paz. Ese cambio para mí fue increíble. Nunca vi a una persona cambiar en tan poco tiempo y por supuesto eso es lo que hace la gracia. Hasta acá la historia de Josefina, pero ahora vamos a nuestra propia historia. Déjame repasar algunas cosas en el concepto de Josefina para decirte que tú y yo somos candidatos. Si nos estamos resistiendo, si estamos allí peleando contra juicios, descalificaciones, culpabilidad, condena, nosotros sin duda somos candidatos a la gracia. Si tenemos bien en claro cuál es el concepto del bien y el mal y sabemos que hemos elegido el lado del mal y estamos del lado del mal y no a gusto y sabemos que hemos hecho una mala elección, entonces nosotros somos candidatos. Si nos estamos desmereciendo todo el tiempo, si descreemos de nuestro cambio personal, si estamos construyendo día a día nuestro propio fracaso, nos apuntamos y nos atacamos todo el tiempo cuando nos miramos en el espejo y nos autodestruimos, entonces somos candidatos. Si somos merecedores, creemos que somos merecedores de una corrección, de un castigo singular, porque lo merecemos, es porque somos candidatos. Si estamos todavía respirando enojados, si estamos a la defensiva,
si estamos con desagrado ante esto que estamos escuchando, porque no era la resolución que esperábamos, al contrario, nos están diciendo todo lo que yo no quería escuchar, y es que Dios me ama, de que Dios todavía me ama de verdad, es que yo soy un candidato. Si estamos buscando culpables, si este lo hizo, aquel, si mi familia, si mis amigos, si la sociedad, si estamos apuntando para hacer justicia por nuestra propia cuenta de aquellos que nos infligieron, que nos hicieron un mal, entonces somos candidatos. Si todavía estamos diciendo cómo, Dios me ama, yo no creo eso, eres un candidato porque es increíble la gracia, es increíble el amor de Dios. Si no puedes creer lo que estás escuchando, eres un candidato, pero sobre todo, y quiero detenerme en esto, si estás nervioso, nerviosa, y sabes que es verdad que lo tienes que hacer, que tienes que bajar la cabeza y que tienes que aceptar al Señor y aceptarte amado, amada, dejarte abrazar por aquel, eres candidato. Si hay una lucha interna que te dice, no, no le hagas caso, es un religioso más, es alguien que está tratando de convencerte, te está lavando el cerebro, eres un candidato, porque no soy yo, lo sabes bien, ese es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Y si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, es la demostración más grande, más enorme de que Dios realmente te ama. Quizás diga, bueno, pastor, pero yo no soy como esa niña que ha hecho tantas cosas. No importa. Cualquier pecado, aún el más pequeño, insignificante, nos ha separado de la mano de Dios, nos ha alejado de Dios. Cualquier pecado, en el tamaño que sea, no tan acumulados y tan grandes como Josefina, esos pecados nos califican en ese grupo de todo lo que se había perdido. Así que eres candidato, como un día fui candidato. A mí no me sirvió nacer en una familia cristiana, no me sirvió ir desde el vientre de mi madre a una iglesia, no me sirvió las clases de escuela bíblica y los versículos de memoria, no me sirvió nada de eso hasta que descubrí que necesitaba recibir el amor de Dios en forma personal, que necesitaba su perdón y empezar con Él de nuevo. Sí, yo no era el mejor de todos, tampoco el peor, pero al igual que todos, merecía esa oportunidad y Dios me la estaba dando y la aproveché. Y mi pregunta es, ¿vas a aprovechar? ¿Qué tal si hoy abres el corazón y aprovechas la gracia? ¿Qué tal si hoy recibes el regalo, aunque te descalifiques? Porque tu descalificación te califica. La descalificación de los demás te califica. La acusación, la carga, la culpa te califican. Te califican para sentirte amado, abrazado por Dios una vez y para siempre. Porque ese abrazo no se separa, porque ese amor no se va a contener ni se va a pausar. Ese amor va a ser para siempre. ¿Quieres orar conmigo? Dile en tu corazón palabras tuyas, palabras sencillas, pero que expresen el deseo de empezar de nuevo como Josefina. Quizás lo único que te salga a decir es, sí, lo quiero, Jesús. Sí, lo quiero, Señor, lo quiero para mí. Porque esas palabras que van a tener toda esta implicancia, toda esta cuestión de que estuvimos hablando, te acercan a un Dios que todo lo sabe, que todo lo mira y especialmente el corazón. Y en ese sí, Señor Jesús, como dijo Josefina, se termina todo, se culmina el hallazgo. Dios habrá encontrado tu corazón para contenerlo, amarlo y bendecirlo. Señor, este momento lo usamos para entrar en tu presencia, interceder por muchas Josefinas, muchos de nosotros que todavía no sentimos el amor, pero queremos sentir el amor tuyo en nuestras vidas.
que queremos cambiar radicalmente, respirar otro aire, dejar lo que somos para entregarnos a un Dios amoroso que está dispuesto a cuidarnos y bendecirnos. Hoy nos rendimos a ti, hoy nos entregamos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría recibir tu mensaje, tu comentario en las redes sociales, en WhatsApp, Instagram, en Facebook, en YouTube. Y a propósito, si todavía no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, danos tu suscripción, aprieta allí la campanita para seguir nuestros mensajes, compártelo con tus amistades. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.